Dios les bendiga, amados hermanos. Un gusto, un placer una vez más compartir con ustedes estudiando la vida de Elías. Quisiera hacer un alcance. Los temas los estoy subiendo completo a un sitio en YouTube por si alguien desea escucharlo ahí, no cortado. En Facebook tengo que subirlo por partes porque es muy pesado y Facebook no aguanta mucho peso en los videos, entonces tengo que segmentarlo. Aparte que hay algunos hermanos que les gusta escuchar, no les gusta escuchar mucho, no les gusta escuchar solamente segmentado algunas partes. Y bueno, así he tratado de ir haciendo devocionales para estudiar en este tiempo, ¿cierto?, la vida de Elías. Solo les quería hacer ese alcance. Dios les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes que han querido compartir conmigo. Hay una crítica que he hecho yo, una crítica constructiva, que se ve muy poca Biblia, hermanos, en las redes. Mucha filosofía, muchas experiencias personales, y se da cuenta que también en TikTok, en muchas redes sociales, se tomó como un deporte las refutaciones. Grabar a personas que no están presentes, segmentarlo, sacar solamente un pedacito y refutar lo que está diciendo sin darle la oportunidad al otro hermano de poder defender su postura. Pero eso ya parece que se hizo un deporte, de estar refutando, de estar acusándonos. Y qué mal le hacen a la iglesia. Yo entiendo que a veces cuando amerita hacer aclaraciones, ¿cierto?, en respuesta a defender lo que nosotros creemos, nuestra fe. Pero lamentablemente a veces esto sucede entre mismos hermanos que profesamos lo mismo, que en algunas cosas tenemos distintas posturas, y tenemos que aprender, amados, que en lo que es doctrinas generales, no fundamental, doctrinas generales, no vamos a estar de acuerdo nunca. Son diferentes posturas, ya sea por tradición, por años, ¿cierto?, que se lleva de alguna forma. Pero tengamos cuidado. Lamentablemente hoy lo que más se ve, aparte de escuchar muy poco mensaje bíblico, sino que más parecen ya oratoria, filosofía. Algunos han tomado la postura, ¿cierto?, de estar refutándose, de estar acusándose uno a otro, y la verdad que hace mal. En vez de utilizar los medios para predicar, hermanos, tenemos una oportunidad maravillosa a través de las redes, de poder predicar, de poder anunciar. Ahí está la Biblia, ¿cierto?, para poder enseñarla. ¿Cuántos hermanos mismos dentro de las mismas iglesias hay muchas materias que no entienden en la Biblia? Y los maestros, los enseñadores, los líderes están más preocupados de qué hace el otro, de acusarlo y desnudarlo, en vez de preocuparse de enseñar en la palabra, en vez de enseñar en la Biblia. Es una pequeña reflexión. Yo, por mi parte, cierto, humildemente, desde esta plataforma, lo que pretendo yo es sacar temas devocionales, tantas cosas que uno puede aprender, que Dios nos enseña, ¿cierto?, a través de la Biblia. Bueno, miren, estamos estudiando la vida humildemente, ¿cierto?, ya que, como les decía, como son devocionales no podemos explayarnos tanto, pero hay tanto material que Dios nos enseña a través de la Biblia. Y bueno, Dios puso en mi corazón tomar el tema de Elías tan ad hoc en estos tiempos, porque Elías, lo estamos viendo, ¿cierto?, a través de estos temas, lo valiente que fue, la valentía que tuvo de enfrentarse no solamente a un rey, sino que a una reina perversa, y también al pueblo, porque no tenía la simpatía del pueblo. El pueblo estaba totalmente desbocado, descarriado, apostatado. Y fíjese que Dios siempre levanta profetas cuando es necesario, justamente cuando el pueblo caía en apostasía, le era necesario a Dios levantar profetas.
Y la vida de los profetas era muy, muy, muy dura. Sentía todo el rechazo y por no decir todos, murieron por pregonar la verdad. Habría que preguntarse si nosotros en estos tiempos tenemos esa valentía, ese coraje, esa decisión de enfrentarnos a los reyes, a los líderes, entre comillas, de hoy. Y no hablo de líderes políticos, hermano. Hablo de nuestras propias iglesias. Cuando hay líderes que no hacen lo correcto. Una de las preguntas muy comunes que se hacen es: ¿cuál es la verdadera iglesia? Y la pregunta más sencilla, o sea, la respuesta más sencilla es aquella que se rige por la Biblia, por la palabra. Y hay muchos lugares donde los líderes están haciendo todo lo contrario, haciendo cosas que Dios no permite y no ha estipulado en su palabra. A veces se llega a pensar de que hay líderes que no les quiere enseñar la Biblia para que los hermanos no abran los ojos. Y a la vez el pueblo tampoco tiene excusa, porque ahí tiene la Biblia al alcance suyo para poder estudiar, para poder leer. Es ella, la Biblia es el filtro, lo que nos enseña lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es permitido y no permitido. Nombramientos que Dios tampoco los permite. Vamos a leer, antes que el tiempo nos apremie, Primera Reyes capítulo 17. Vamos a leer el verso 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En los programas anteriores hemos estado hablando, ¿cierto?, de que luego de que Elías lo llamó a enfrentarse a Acab, luego lo sacó, ¿cierto?, de la vida pública, lo metió en una cueva, al anonimato, y ahora Dios le habla y llama a Elías y le dice: ve a Sarepta. Y es ahí donde nos vamos a detener. Si usted busca el significado de la palabra Sarepta, significa fundirse, derretirse. El verbo hebreo en forma sustantiva significa crisol, prueba, tribulación. Sarepta para Elías sería el crisol, un lugar designado para ser refinado. Te saqué de la vista pública, ahora haré una obra más profunda en ti. Voy a fundirte. ¿Qué pasa, hermano, si Dios lo llama a usted a Sarepta? ¿Cuántos en estos mismos momentos quizás estén en Sarepta, donde Dios lo está haciendo pasar por el crisol? Dios, en otras palabras, nos dice: te voy a llevar a un lugar y voy a fundirte. Usted sabe, hermano, que el crisol es, ¿cierto?, unos hornos donde se purifica el oro o los metales preciosos, donde el fuego hace que salga, ¿cierto?, hacia la superficie todo lo que es impuro, todo lo que no es propio del metal, refinando el material. Si Dios te llamara a Sarepta, ¿irías? Si usted va comprendiendo, qué valiente fue Elías, hermano. Ya hemos, ¿cierto?, en muchas ocasiones hemos dicho: Elías estaba tranquilo en un lugar, Dios lo llama a enfrentarse a un rey. En primer lugar, ¿usted dejaría todo por el llamado de Dios como lo hizo Elías? ¿Tendría usted el valor de ir a enfrentarse a un rey o a un líder porque no está haciendo lo correcto? ¿Tendría ese valor? Luego Dios le da un golpe a su ego que lo lleva a una cueva. Aproximadamente son como 2 a 3 años aproximado, donde conoció la soledad, donde estuvo solo,
Y en esa soledad, Elías tuvo que confiar en Dios. Ya en los temas pasados, ¿cierto? Hemos estado diciendo de que esa es la escuela de entrenamiento, la escuela de especialización. Ahora, qué lindo, qué hermoso. Dios le habló a Elías. ¿Cuántos hermanos desearían, ¿cierto?, la voz audible de Dios? Qué maravilloso sería. Pero sería tan maravilloso si Dios lo llama y le dice: ahora te voy a llevar a Sarepta. Que Dios le hable y le diga: ahora voy a fundirte. Mi plan contigo ahora es fundirte. ¿Cuántos dirían: salí de una y ahora me meto en otra y Dios quiere que me meta en otra? ¿Cuántos a lo mejor en este mismo momento están pasando por Sarepta? Están siendo fundidos, quemados. El crisol saca las impurezas. Esta prueba, hermano, no es para llorones, quejumbrosos, timoratos, autocompasivos. Si usted es un llorón, y perdón que se lo diga así, que se vive quejando por todo, ¿irá a Sarepta? ¿Cuántos viven reclamando que lo que le está pasando en su vida es injusto, que no se lo merecen? ¿Y por qué no? ¿Quién le puede decir: Dios, no lo hagas? ¿Y si Dios quiere llevarlo a Sarepta? Para que nuestra fe, nuestra confianza no decaiga, Isaías en el capítulo 41, verso 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Levántate a Sarepta, irás. De Querit, donde estaba Elías, a Sarepta, sacábamos la cuenta y son 160 kilómetros. Usted me va a decir: ¿qué tiene eso? A mí me encanta ponerme en el contexto. Son 160 kilómetros caminando a pie, sin protección alguna. No se olvide que Elías estaba siendo buscado, y no para darle un abrazo, sino para atentar contra su vida. Usted caminaría 160 kilómetros cuando en aquel tiempo no había guardias de seguridad, no había policías en el camino. Cuando el rey de aquella nación estaba buscando su cabeza, ¿tendría usted el valor de ir caminando solo en medio de tantos peligros como asaltos, ladrones, y obedecería la voz de Dios de ir a Sarepta? Se da cuenta de que este es un caminar de fe, pero no es una fe vacía. Esto es confiando en Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso 9, es cierto, dice: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Para cuánto sería una experiencia humillante que en el plan del Señor sea alimentado por una viuda? En el tema anterior estábamos diciendo de que generalmente, ¿cierto?, los misioneros cuando van a predicar, ¿cierto?, a hacer campaña o a avanzar a otro país, uno siempre espera las mínimas comodidades. Ni hablar de aquellos que se denominan apóstoles y profetas, ¿cierto?, que vayan en avión de primera clase, un buen hotel, ¿cierto?, tener una buena ducha, cama, tener un buen pasar. Y yo no estoy diciendo que eso sea pecado, pero ¿qué diferencia hay con estos hombres que estaban dispuestos a arriesgar su vida y su comodidad? Hermano, esa es una realidad.
queremos servir al Señor sin perder nuestra comodidad. Las experiencias humillantes están en el plan del Señor. Y estas experiencias son partes necesarias en nuestra vida. Yo estuve leyendo una experiencia de un hombre que seguramente usted no conoce. Se llama Bert Siegel. Él era un profesor de griego en una escuela, en una universidad en Estados Unidos. Y la verdad me llamó profundamente la atención. Durante la época de la depresión en Estados Unidos, donde escaseaba el trabajo, el dinero, ¿cierto? Había una crisis económica en ese país. Como la universidad no tenía dinero para pagar a los profesores, empezó a despedirlos. Pero Bert Siegel quería seguir enseñando a sus alumnos griego. Estoy hablando de una escuela cristiana. Pero la escuela no tenía cómo pagarle. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Trabajó en la universidad haciendo aseo y limpiando baños para poder seguir enseñándole a sus alumnos. ¿Lo haría usted? ¿Haría aseo, limpiaría baños para más encima enseñarles gratis a sus hermanos? Digo esto porque hoy en día en un sector cristiano, cierto, de predicadores, si no le aseguran un monto X y las comodidades que yo le estaba diciendo, no van a predicar. Fíjese que estos predicadores, entre comillas, grandes, no van a iglesias ni templos chicos. ¿Qué diferencia hay, hermano? Poco a poco hemos perdido la esencia de lo que es realmente el Evangelio. Y el mundo que observa y el mundo que mira, por eso que prácticamente en muchos lugares y muchas personas no respetan a los cristianos. Este hombre falleció al tiempo y tuvo una gran despedida. Un respeto único a este hombre. En Primera Reyes, en el capítulo 17, verso 10, dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Una vez más, Elías no cuestionó a Dios. Elías no dijo: ya Dios sabe qué, ya está bueno, ya no cree que es suficiente. ¿No cree que es suficiente lo que yo he pasado? Y más encima me lleva ahora a otro lugar, a quemarme, a fundirme, a ser mantenido por una viuda que no tiene nada. La humillación, hermano, el matar el ego de cada uno de nosotros es parte del plan del Señor. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan. El gran profeta Elías, el poderoso Elías, rogándole a una viuda que le trajera agua y pan. Estaba tratando con su ego, con su orgullo. Pero ya Elías había sido ya entrenado. Elías había caminado ya 160 kilómetros. El profeta, alimentado por una viuda en Sarepta. ¿Usted ha planeado alguna vez una iglesia, una casa, que usted planea, por ejemplo, irse a otra ciudad, ¿cierto? Entre comillas, si Dios lo llamara a levantar una obra. Siempre nos quejamos, hermanos, de que surgen dificultades en el camino. Por ejemplo, hay hermanos que dentro de las mismas iglesias tienen planes bonitos, ¿cierto? Ya sea en la escuela dominical, con los niños, en clases de
gente, de maestros, estudios bíblicos, predicas a la calle, vigila, media vigila, etc. Hay un montón de trabajos, ¿cierto?, que se hacen dentro de la iglesia. Pero fíjese que siempre al empezar algo, hay problemas. Y son necesarios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos prueba el temple de qué estamos hechos. ¿Cuántos te pueden tener lindas ideas? Pero a la primera oposición se desalientan y no quieren saber más. De hecho, hay algunos que después no quieren ni siquiera ir a la iglesia. No estás listo, no estás preparado. Elías, las pruebas de las imposibilidades. Pero Elías vio más allá de las dificultades. En el verso 13 del mismo capítulo decía, leemos, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Dónde estaba la seguridad de Elías? ¿Dónde aprendió esa seguridad? En Querit. Elías no trabajaba, estaba en una cueva, pero Dios lo sustentó. Hermanos, si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en el plan de Dios, Dios nos sustentará. La viuda tenía sus ojos puestos en un puñado de harina, pero Elías era un hombre lleno de valor. Ya había visto la fidelidad de Dios. Eso no es problema para Dios. La harina no se acabará. La bendición de Dios, si estás en la voluntad de Dios, no se acabará. La viuda debió haber preguntado, pero ¿y quién es este? Esta es la clase de personas con las cuales debemos nosotros de juntarnos. Hombres de fe, no timoratos, hombres que nos contagien. La viuda fue e hizo y obedeció. ¿Cuánto Dios nos ha dado? La verdad, hermanos, más que pan y harina. La bendición de esta viuda de juntarse, ¿sabe con quién? Por Elías, en un hombre de Dios. Por ahí hay un dicho popular que dice, aférrate o arrímate a buenos árboles. Hermanos, júntese con hermanos que le impartan fe. Yo he visto hermanos que están más preocupados y se juntan más para ver fútbol. Lastimosamente podemos decir que hay hermanos que su pasión no es Cristo. Es el fútbol, son otras cosas, tienen otras prioridades. Usted, hermano, arrímese a buenos árboles que le den ejemplo. Le hablaba de este hombre, ¿cierto?, de Bert Siegel, un profesor de griego, donde el hombre ese hombre un convertido. Ya no tenía orgullo, era un hombre humilde, sencillo, lavando baños para poder seguir enseñando a sus alumnos. ¿Qué lecciones podemos sacar, cierto, de este pasaje que estamos leyendo, que estamos exhortando? Dios nos lleva por lugares desconocidos. Le vuelvo a repetir, Elías puede haberse quejado. ¿Por qué me sacaste de donde yo estaba tranquilo? ¿Por qué yo tengo que ir a hablar con Acab? ¿Por qué tengo que arrancar? ¿Por qué tengo que estar en una cueva escondido en la soledad? Se ha alimentado por cuervos. Ahora me lleva a Sarepta a fundirme, a derretirme. Se ha alimentado con una viuda que no tiene nada. Sin embargo,
Ese es el plan de Dios para Elías. Y ese es el plan de Dios que a veces Dios también tiene con nosotros, que nos lleva por lugares desconocidos. Qué diferente es lo que predican muchas personas, muchos líderes y predicadores, donde todo es abundancia, donde todo es bendición. Y Dios, cuando quiere tratar con nosotros, nos lleva a Sarepta, nos lleva a Querit, nos lleva a una cueva, nos lleva a la soledad, nos lleva a depender de otros, como en este caso, y de una viuda. Los lugares, no tratemos de entender a Dios. Si Dios le dice que vaya, vaya. No parece lógico, pero desde nuestra limitada lógica no podemos entenderlo. Lección 2. Los primeros días son los más difíciles, pero no se rinda. Cuando empezamos una labor o cuando Dios nos lleva a un lugar, los primeros días son los difíciles, nos dará pánico. Elías vio una viuda recogiendo leñas y muy poco nada para comer. ¿Cuánto se desalentarían? Imagínate que Dios te lleva a un lugar y te dice: ve a donde esa mujer y ella te va a alimentar, y usted llega allá y ella apenas tiene para comer, para un día. ¿Cuánto tomarían las maletas y se van de vuelta y dirían: yo no estoy para esto? Las promesas de Dios dependen de nuestra obediencia. Creerle a Dios, obedecerle. Otra cosa más. La provisión de Dios es muchas veces lo suficiente. Mire qué interesante esto. Si usted espera ser agradecido solo cuando todos sus sueños se hayan cumplido, muy probablemente se vuelva un cristiano caprichoso, malhumorado, esperando siempre a tener más. El estar satisfecho y agradecido es una virtud en esta cultura del consumismo. Me recuerdo de las palabras del apóstol Pablo, que son muy similares, que le dice: teniendo sustento y abrigo, estés contento con eso. Pero en muchos hermanos cristianos se le ha metido la cultura del consumismo. De tener, de acaparar y de tener más y más. Y si no lo logramos, nos frustramos, porque queremos ser igual o tener más que el otro. Y lamentablemente, esa cultura también se ha metido dentro de la iglesia en algunos hermanos. No somos conformes con lo que tenemos. Elías en ningún momento se quejó de todas esas vicisitudes que nosotros hemos estado viendo en él. No se quejó. ¿Cuántos están contentos con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy? Con lo que tienen. ¿O te sientes insatisfecho? Yo he escuchado hermanos que ya llegando a una cierta edad se sienten una frustración porque dicen: me hubiera gustado a esta edad ya haber tenido una empresa, haber tenido otra situación. Y te amarga el alma, te amarga el corazón. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por ahí, cierto, hay un pasaje donde dice: no procures hacerte rico, sé prudente y desiste. En la peregrinación cristiana de la fe a la madurez, todos los caminos pasan por Sarepta. Dios les bendiga, amado hermano. Bienvenidos a Sarepta. Hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.